Taller 14 de crecimiento personal. Pachi Larrea. Hoy empezamos con el capítulo 1, libro 1 de Conversaciones con Dios. Primera parte. Hay tanta información en este capítulo que se me hace bastante difícil hacer los apuntes. Es por eso que os digo que leáis todos los días y no sea solo mis apuntes, sino que apliquéis los vuestros. Es muy importante esto. Vais a oír una cosa muchas veces y es: no sigas a nadie, experiméntate a ti. Estos son mis apuntes. Tú tienes que tomar los tuyos. Si es verdad que las herramientas nos sirven, las mismas herramientas para ti y para mí, pero tu vida la guías tú, no yo, y tu forma de ver las cosas las ves y las miras tú. Y comienzo, dice el hombre: ¿por qué mi vida no funciona? ¿Qué haría para que llegara a funcionar? ¿Por qué no lograba ser feliz en mis relaciones, economía, salud, en definitiva, en todo? Finalmente, sobre todo, ¿qué había hecho yo para merecer una vida de continua lucha como la que tenía? ¿No te identificas? ¿No hemos dicho eso muchas veces? Tranquilo, todo se aclara. Dios le contesta: ¿realmente deseas una respuesta a todas esas preguntas o simplemente te estás desahogando? La mayor parte de esas preguntas se encuentran en las siguientes páginas. El hombre dice: contienen un asombroso diálogo las páginas, el libro, que al principio no podía creer. Ahora comprendo que estaba destinado a otras personas y no solo a mí. Estaba destinado a usted y a cualquiera que acceda a este material, puesto que mis preguntas son también las tuyas. Continúa el hombre: deseo que intervenga en este diálogo lo antes posible, ya que lo que realmente importa no es mi historia, sino la suya. Es la historia de su vida, la que, si se presenta y si este material es importante, lo es para su experiencia personal. De lo contrario, no estaría usted aquí con él en las manos en este momento. No existe la casualidad. Estamos aquí porque buscamos algo más. Y el hombre le pregunta: ¿cómo habla Dios y a quién? Es cierto que Dios nos está hablando continuamente y de muchas formas, pero no escuchamos. Estamos muy entretenidos con las cosas urgentes y abandonamos las importantes. Tenemos que dar prioridad a nuestra vida. Eso no es egoísmo.
todo nuestro entorno son las herramientas que necesitamos para poder experimentar y crecer. Así seremos más efectivos transmitiendo y sirviendo. No podemos dar si no tenemos ni somos. Con el saber damos muy poco servicio, pero si experimentamos lo que sabemos, podemos llegar a ser. Y Dios continúa. El sentimiento es el lenguaje del alma. Sin embargo, en tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. La mejor forma de comunicarse es por los sentimientos. El vocabulario que tenemos es muy incompleto y la forma que lo interpretamos también. En tus más profundos sentimientos se oculta tu más alta verdad. Tenemos que llegar a esos sentimientos. Tenemos que llegar a esa profundidad interior. En esa profundidad está la verdad. En esa profundidad está la realidad. Esto que estamos viviendo es simplemente para experimentar. No es la real. La real es en ese interior, en esa dimensión alma. Y Dios continúa. El truco está en llegar a dichos sentimientos. Te mostraré cómo, de nuevo, si tú quieres, dice Dios. Le dijo el hombre, sí quiero. Y Dios, pensamientos, sentimientos, experiencias, a menudo utilizo imágenes. Por ello, los pensamientos resultan más efectivos como herramienta de comunicación que las mismas palabras. Además de los sentimientos y los pensamientos, utilizo también el vehículo de la experiencia, que es un magnífico medio de comunicación. Las palabras resultan el medio de comunicación menos eficaces. Están más sujetas a interpretaciones equivocadas y muy a menudo a malentendidos. ¿Cuántas veces nos ocurre que una misma cosa todo el mundo lo interpreta de distinta forma? Aquí ya nos dice bien claro, la palabra es la menos marcada. Y continúa, la suprema ironía del asunto es que vosotros hayáis dado tanta importancia a la palabra de Dios y tan poca a la experiencia. ¿Os dais cuenta dónde está la verdad? ¿Os dais cuenta dónde está la realidad? ¿Os dais cuenta dónde tenemos la información? Dentro de nosotros. La palabra de Dios que hemos escuchado siempre ha sido desde sus creencias y sus intereses, muy transgiversada. Tenemos que practicar mucha la meditación y silencio es la mejor forma de comunicarnos con la verdad. ¿No te interesa la verdad? ¿No te interesa salir de ese nudo que estamos, de esa revuelta, de esa situación que ya no sabemos si creer o no creer, si existe o no existe? ¿No te apetece salir de ahí y aclarar esa mente y disfrutar del camino? Sí es cierto que estamos más habituados a la palabra, pero la mayor
y más pura información nos llegará de escucharnos a nosotros mismos. Dios dice: muchas palabras han sido pronunciadas por otros en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido promovidos por causas que no son resultado directo de mí. No son de su creación. Y muchas experiencias se derivan también de dichas causas. Claro, si tenemos una información falsa o por lo menos no real, nosotros creemos eso y entonces experimentamos otras cosas muy distintas. Tenemos que hacer el cambio. Es muy bonito. El desconocimiento nos hace ser esclavos de la mentira. Tenemos que salir de ese desconocimiento. Aquí es necesario que tengamos que meter creencias empoderantes para cambiar por los limitantes. Es fácil. No te asustes. Es muy sencillo y muy bonito. Y Dios continúa. La cuestión consiste en discernir. La dificultad estriba en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otras fuentes. Yo os digo que esta distinción resulta bastante sencilla con la aplicación de estos talleres, pues vamos a conocer a Dios sin intermediarios, desde tu buena disposición, dejando de lado tus creencias limitantes, que son las que nos han llevado a donde estamos. Estate abierto. Vamos a empezar a juzgar, a opinar, a ser desde nosotros mismos, desde la razón. No nos va a guiar nadie. Desde la razón verás tú cómo vas a recordar muy bien quién eres. Y Dios continúa. Vuestra experiencia de Dios difiere de todo lo que habéis oído sobre Dios. Automáticamente desecháis la experiencia y os quedáis con las palabras, cuando debería ser precisamente lo contrario. Vuestro pensamiento más elevado, vuestra palabra más clara, vuestro sentimiento más grandioso, son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Aquí vais a ver la diferencia. Hemos escuchado hasta ahora un Dios justiciero, un Dios que castiga, un Dios que, a pesar de que nos hayan dicho que nos da libre albedrío, nos han puesto tantísimas leyes y condiciones para seguir a Dios, que enseguida experimentamos a un Dios que no coincide con lo que nos dicen, porque al mismo tiempo tantísimas leyes para seguir a Dios es imposible. ¿Dónde está el libre albedrío que nos da Dios? Las palabras únicamente pueden aspirar a simbolizar lo que sabéis y a menudo pueden confundir lo que sabéis. Así pues, esas son las herramientas con las que yo me comunico. Os aseguro que son las verdaderas. Escúchate. Escúchate, porque el alma es parte de Dios, parte del todo. El alma nunca nos miente, nunca nos engaña, es la verdad. El alma te hablará en tu idioma de forma que tú puedas entender.
Está muy claro y fácil de entender que la verdad está dentro de uno mismo cuando empezamos a escucharnos. Tenemos que tener cuidado con nuestras creencias anteriores que nos están limitando. Es por eso que tenemos que conocer a Dios para conocernos a nosotros mismos y desde el amor hacer el cambio necesario. Que las creencias no nos limiten. Vamos a poner la razón, siempre vamos a poner en momentos donde tenemos que entender la diferencia de lo que tenemos y a lo que estamos recibiendo, siempre vamos a poner unos puntos muy claros. El amor de Dios, la libertad y ese sentir que nos da Dios. Y Dios continúa. La cuestión consiste en discernir, en saber la diferencia entre los mensajes de Dios y los que proceden de otra fuente. Esta distinción resulta sencilla con la aplicación de una regla básica, dice Dios. Vuestros pensamientos más elevados, vuestras palabras más claras, vuestro sentimiento más grandioso son siempre míos. Todo lo demás procede de otra fuente. Aquí vamos a empezar a discernir cuando un Dios de amor nos pone unos mandamientos que se contradicen. Unos sacramentos. ¿Dónde está el libre albedrío? Que siempre vamos a usar las mismas palabras. El amor incondicional de Dios, el libre albedrío. Estamos hechos a su imagen y semejanza y siempre vamos a utilizar las mismas cosas para poder entender de que nos... A ver, si Dios nos da un libre albedrío, ¿cómo podemos tener unos mandamientos? Si Dios nos ha hecho un cuerpo, ¿cómo podemos tener el pecado, el mal? Es que no puede ser. ¿Dónde está el amor de Dios y el libre albedrío? Eso no es difícil de entender. Tenemos que empezar a discernir desde ese punto. Y dice Dios, no obstante te daré algunas directrices. El pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. ¿Tú te crees que un pecado te da alegría? Cuando te dicen esto has hecho mal, ¿eso te da alegría? No, pues entonces no es de Dios. Porque el pensamiento más elevado es siempre aquel que encierra alegría. Entonces, el pobre de mí, el no soy digno, ¿te da alegría? Pues no es de Dios. ¿Os dais cuenta en cuántas cosas que lo tomamos por cosa natural no nos da alegría? Entonces no es de Dios. La palabra más clara son aquellas que encierran la verdad. El sentimiento más grandioso es el llamado amor. ¿Sabéis lo que es el amor de conciencia, amor de Dios? El amor no tiene condiciones. El amor es, te amo como eres. Y te ha hecho un hombre perfecto. No te veas un hombre o una mujer, me es igual en este caso, no te veas una persona defectuosa. Te ha hecho Dios perfecto. El amor que tiene Dios para con nosotros no podemos entender con las creencias que nos han metido. Dios habla de alegría, verdad y amor. Estos tres puntos
y añadiendo las leyes universales son la base de los talleres que estamos haciendo. O sea que estos talleres, no os fijéis en mi forma de expresar, no soy un orador. Soy una persona exactamente igual que tú, que está experimentando nuevas facetas de su vida. Estos 3 puntos vamos a tratar siempre y son los que nos van a llevar a discernir de nuestras creencias anteriores a las creencias posteriores. Cuando escuchamos, si tenemos alguna duda o no la entendemos, aplicamos estos puntos y la cosa queda muy clara. Tienes que estar abierto y dispuesto a seguir tu verdad. Tu verdad es la que te interesa. Tu verdad es la que te va a llevar a donde tú quieres ir. Con ello se facilita la labor de diferenciación y discernir. Cuando aplicamos estos puntos es muy fácil de discernir. Pasa que tienes que estar abierto y dispuesto al cambio. Y Dios dice, sin embargo, Dios dice, sin embargo, no os forzaré, nunca os coaccionaré, ya que os he dado el libre albedrío, la facultad de hacer lo que queréis y nunca jamás os lo quitaré. Esto lo vamos a tener en cuenta constantemente. Esto nos hará ver las creencias limitantes que tenemos. Esto nos hará ver que tenemos que salir de ese agujero. Y dice, mis mensajes pueden venir bajo un centenar de formas, en miles de momentos durante 1.000.000 de años. No podéis pasarlos por alto si realmente escucháis. No podéis ignorarlos una vez los hayáis oído verdaderamente. Es cierto que una vez que hayas escuchado y una vez que hayas discernido, eso no se olvida, porque es algo que tu alma ya lo sabe, es algo que tú lo has recordado, es algo que tú le has dado la conformidad. Si estás abierto y dispuesto a hacer el cambio que sea necesario. Es cierto que cuando practicas el silencio, hayas calmado un poco la mente y tus creencias dejan de hacer de filtro, entiendes muy bien todos estos sentimientos que usa Dios. Es muy fácil. Hay algo que te hace saber que lo que tú experimentas, que lo que tú sientes, esa emoción, esa vibración, ese sentimiento, tú dices, esto es la verdad. Siempre, perdona que sea pesado, pero tienes que estar dispuesto y olvidarte de lo que hemos recibido hasta ahora, porque ahora vas a sentir y vas a tener que discernir otras creencias, pero los vas a discernir tú, sin ninguna coacción, sin ningún, ¿cómo decirte? Sin ninguna amenaza de castigo, de pecado, de infierno, sin nada de eso, con el libre albedrío. Y el hombre continúa. ¿Con quién se comunica Dios? Se trata de personas especiales, en momentos especiales. Y Dios le contesta, en realidad, eres tú quien me lo ha propuesto a mí, ya que he venido a ti en esta forma, aquí y ahora, en respuesta a tu llamada. Algunas personas están verdaderamente dispuestas a escuchar,
están dispuestas a oír y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación, aun cuando lo que oyen parezca espantoso, disparatado o manifiestamente equivocado. Aquí, porque muchas veces tenemos que guiarnos desde la razón. Nuestras creencias no lo permiten. Dios dice, todo el mundo es especial y todos los momentos son buenos. No hay ninguna persona que sea más especial que otra. ¿Dónde están? En fin, no quisiera nombrar, pero ¿dónde están los religiosos, el Papa, los obispos, los curas, estas personas que nos han demostrado, nos han dicho, no han demostrado, nos han dicho que son especiales, que están cerca de Dios? Y aquí dice, no hay ninguna persona que sea más especial que otra. Eres especial. No te minimices. Eres hecho imagen y semejanza de Dios, igual que todos. Y dice, ningún momento que sea más especial que otro. No hay ningún momento. Mucha gente decide creer que Dios se comunica en especiales y únicamente con personas especiales. Eso es lo que nos han enseñado. Aquí las creencias que tenemos son limitantes todas. Todo eso está en el subconsciente. Todo eso te hace una forma de pensar. Te impide desarrolles ciertas creencias de quién eres y cuáles son tus capacidades. Todo esto en la mente subconsciente tiene una consecuencia, ejerce. Y tu vida viene a partir de esas creencias interiores. Todas son limitantes, pues el creer que muchas personas o religiosos están más cerca de Dios nos hace ser inferiores. Nos han metido una humildad falsa. A veces nos sentimos víctimas y sentimos el victimismo o el pobre de mí. ¿Cuántas veces hemos dicho, no soy digno de que entres en mi casa? No soy digno de merecerme ese privilegio. Esa creencia nos impide ser quienes somos. Sal de esa creencia y aplícalo. El amor de conciencia de Dios. Aplícalo el libre albedrío. Aplícalo. Que no lo entiendas, ya lo entenderemos. Pero en principio, acepta. El hombre dice, pero mi verdad, el hombre, mi verdad acerca de Dios procede de ti. Y Dios le contesta, ¿quién lo ha dicho? El hombre, otros. Y Dios, ¿qué otros? Predicadores, vicarios, rabinos, sacerdotes, libros, la Biblia. Y Dios dice, esas no son fuentes autorizadas. Para muchos es muy fuerte esto. Es por eso que si esos no son fuentes autorizadas a lo que estamos comentando, un Dios que te da libre albedrío, que sea amor de conciencia, y tantas leyes como tienen, tantos mandamientos, tantos pecados, tantas amenazas, y dice, esas no son fuentes autorizadas.
¿Se te hace difícil de creer esto? Y el hombre le dice, no lo son. Y Dios le dice, no. Entonces, y Dios dice, escucha tus sentimientos, escucha tus pensamientos más elevados, escucha a tu experiencia. Cada vez que una de estas tres cosas difiera de lo que te han dicho tus maestros o has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras constituyen el vehículo de verdad menos fiable. O sea, darle más credibilidad y más importancia a tus sentimientos, siempre y cuando sean sinceros. No quieras llevar donde tú quieres. Ábrete, déjate llevar. Empieza a razonar tú. Pues eso te digo, no sigas a nadie. Escúchate a ti. Es lo más importante. El hombre le pregunta, ¿por qué algunas personas, como por ejemplo Jesucristo, parecen escuchar más lo que tú comunicas que otras? Y Dios le dice, porque algunas personas están verdaderamente dispuestas a escuchar. Estamos dispuestos a escucharnos a nosotros. Están dispuestos a oírte a ti. Y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación. Estás dispuesto a abrirte a tu comunicación interior, aun cuando lo que oyen parezca espantoso, disparatado o manifiestamente equivocado. Claro, muchas veces recibimos sentimientos muy contradictorios con los que tenemos. Muchas veces nos parecerá que están equivocados, pero ahí aplica la razón. Aplica los 3 puntos. Aplica el libre albedrío, el amor de conciencia. Aplica todo eso. El hombre le dice, debemos escuchar a Dios aún en el caso de que lo que diga nos parezca equivocado. Eso nos ocurrirá bastantes veces, pero siempre recurriremos a la base. Las fuerzas exteriores pueden hacernos dudar. Las creencias nos pueden hacer dudar. Es por eso que la comunicación interior es la más real y poderosa, siempre teniendo en cuenta el filtro de tus creencias anteriores. Es por eso que siempre tenemos que actuar desde el amor, desde la verdad. Y empezaremos con estos 3 puntos o 4 puntos, unos cuantos puntos que Dios nos los ha dado. Y verás tú lo fácil que es discernir. Imagen y semejanza, amor de conciencia y libertad. Libertad. Dios dice, especialmente cuando parece equivocado, si crees que estáis en lo cierto respecto de algo, ¿para qué necesitáis hablar con Dios? Seguid adelante, actuando según vuestro entender, pero observad lo que habéis estado haciendo desde el principio de los tiempos y mirad cómo es el mundo. Evidentemente, en algo habéis fallado y es obvio que hay algo que no entendéis. Aquí te digo, mira tu vida. ¿No aspiras a más? ¿Eres
hecho a imagen y semejanza de Dios. Eres parte del todo. Tu cuerpo solamente es una herramienta para experimentar. Tu cuerpo tiene caducidad, pero tu alma, tu ser, es parte del todo. Y ese alma, ese ser, necesita tu experiencia. Hemos nacido para experimentar. Aquí está claro que los que estamos haciendo estos talleres es porque estamos buscando y hay algo que nos empuja. Entonces actuaremos desde el amor, dejando a un lado nuestras creencias y con la razón. Dios dice, no podéis conocer a Dios hasta que hayáis dejado de deciros a vosotros mismos que ya conocéis a Dios. Creemos en un amor de lo que nos han enseñado. Vamos a ver que el amor de Dios, el amor de conciencia de Dios, cómo se dispara con el amor que nos han enseñado. Ese amor, ¿tú te crees que el amor de Dios puede ser justiciero? Un amor de Dios te puede castigar eternamente. No hace falta ser demasiado listo para entender que un amor de Dios no tiene condiciones. Entonces, todas las condiciones, todas las creencias que te acondicionan, olvídalas, apágalas. No le des importancia, deséchalas, potencia las del amor, las de libre albedrío, las de esas que estás hechos a su imagen y semejanza. Y dice, no podéis escuchar a Dios hasta que dejéis de pensar que ya habéis escuchado a Dios. No puedo deciros mi verdad hasta que vosotros dejéis de decirme la vuestra. Lo que os decía, que tus creencias no hagan de filtro. Para eso, silencios, meditación, naturaleza, escucharos y veréis lo fácil que es discernir y cambiar de creencias. Ahora cambiaremos un poco el tema, pero continuamos. Dios dice, vuestros pensamientos sobre algo es creador. ¿Eres consciente de que todo lo que pensamos es creador? Te marco, todo lo que pensamos es creador. Aquí no entra si sabes discernir o no sabes discernir. Aquí no entra si es bueno o si es malo. Aquí dice, vuestros pensamientos sobre algo es creador. Ten cuidado lo que piensas. Ten cuidado lo que lees. Ten cuidado los informativos. Ten cuidado lo que piensas. Y continúa. Vuestra palabra es productora. ¿Cómo opinas? ¿Cómo juzgas? ¿Qué conversaciones hablas? Porque vuestra palabra es productora. Y dice, vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces. Entenderás por qué estamos donde estamos y la razón. Porque dice,
vuestros pensamientos y vuestras palabras juntos resultan magníficamente eficaces, en tanto dan origen a vuestra realidad. O sea que nuestra realidad está basada en lo que pensamos y en lo que hablamos. Continúa Dios. Así pues, si pide la revelación, entonces no puede darse, puesto que el acto de pedir constituye una afirmación de aquella falta, de que no está revelando nada de Dios. Esta afirmación produce la experiencia, ya que vuestro pensamiento sobre algo es creador y vuestra palabra es productora, y vuestro pensamiento y vuestra palabra juntos resultan magníficamente eficaces, en tanto dan origen a vuestra realidad. Por lo tanto, experimentaréis que Dios no se ha revelado, ya que si lo hubiera hecho, no se lo pediríais. El hombre le pregunta, ¿significa eso que no puedo pedir nada que desee? ¿Me estás diciendo que rezar por algo en realidad aleja ese algo de nosotros? Y Dios dice, esta es una pregunta que ha sido respondida a través de los siglos y que ha sido respondida cada vez que se ha formulado, pero no habéis escuchado. Esa respuesta no la habéis escuchado o no queréis creer. Responderé de nuevo con palabras de hoy en un lenguaje actual de la siguiente manera. Y habla Dios. No tendréis lo que pedís. No podéis tener nada de lo que queráis. Y ello porque vuestra propia petición es una afirmación de vuestra carencia al decir que queréis una cosa. Únicamente sirve para producir esa experiencia concreta que es la carencia en vuestra realidad. Por lo tanto, la oración concreta no es nunca súplica, sino gratitud. Cuando dais gracias a Dios por adelantado, por aquello que habéis decidido experimentar en vuestra realidad, estáis efectivamente reconociendo que eso está ahí. En efecto, la gratitud es la más poderosa afirmación dirigida a Dios. Una afirmación a la que yo habré contestado incluso antes de que me formularas. Así pues, no supliques nunca. Antes bien, agradece. ¿Qué creencia limitante tenemos de pedir? Tranquilo, que esto se va a aclarar a la perfección. Pero tenemos una creencia de pedir a Dios. Y nos está diciendo, no me pidáis porque no os lo daré. Aquí empezamos a explicar cómo funciona la energía alma. La energía alma, la desconocida, la poderosa, la que a los grandes poderes no les interesa que tú sepas, porque das un paso a la libertad y a ser dueño de tu persona. Empiezo. En esa energía no existe el tiempo. No existe ni el ayer, ni el hoy, ni el mañana. Perdona, el hoy sí. No existe el tiempo, no existe ni el ayer, ni el mañana. Está en el mismo momento, en el presente, en el ahora. El tiempo que tenemos aquí, el hoy, el mañana, el año pasado, el año que viene, el tiempo lo ha creado el hombre en este planeta. El tiempo y otras muchas cosas, como
La enfermedad la hemos creado nosotros. La crisis la hemos creado nosotros. La muerte la hemos creado nosotros. El miedo, etcétera, etcétera, la hemos creado el hombre. No olvides que somos creadores como Dios y hechos a su imagen y semejanza. ¿Te parece difícil si estás hecho a su imagen y semejanza? ¿Te parece difícil que el hombre haya creado todas estas cosas? ¿Sabes lo que te va a pasar cuando empieces a creer esto? Que vas a empezar a creer y a crear lo que a ti te interese. Vamos a tener que descrear todos estos impedimentos, todas estas situaciones que nos dan dolor. Vamos a descrear, porque somos tan creadores como Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza. Probablemente habrás escuchado, como yo muchas veces, tenemos tal capacidad dentro que la desconocemos. Pues ahora, en estos talleres, vamos a empezar a coger conciencia, a recordar quiénes somos y vamos a empezar a creer y crear aquello que queramos. Te voy a poner un ejemplo para el tiempo. Si entras en internet, todo lo que hay está en el momento. Tú eliges lo que quieres ver o lo que quieres escuchar. Tú eliges, porque está todo ahí. Pero en ese momento está todo y tú eliges. O sea, es fácil eso. En la energía alma ocurre algo parecido. Como no existe el tiempo, en el presente está todo. Está todo. El ayer, lo que has tenido, lo que tienes y lo que quieras tener mañana. Está todo. Está todo la pobreza, está todo la riqueza, está todo la escasez de tiempo, está todo el pleno tiempo, la libertad diaria. Y tú eliges lo que quieres experimentar, igual que en internet. En internet dice, yo quiero ver esto. Pues aquí tienes que desarrollar esta creencia y está basada en estos talleres, en desarrollar esa creencia para que tú elijas aquello que quieras. Y no te olvides, estás hecho a imagen y semejanza de Dios, eres tan creador como Dios y eres dueño de tu vida. Entonces, si lo tienes todo, y el mundo real es aquel. Este que estamos experimentando aquí tiene caducidad este cuerpo, pero allí no hay caducidad. Entonces es el tiempo real. Entonces, si tienes todo, lo que pasa es que desconocemos el cómo crear ese todo. Eso es lo que vamos a recordar y vamos a experimentar. Entonces, si lo tienes todo, ¿qué vas a pedir? Que tú no creas no quiere decir que no seas. Por eso te he dicho que el desconocimiento de la verdad nos lleva a ser esclavos de la mentira. El desconocimiento de quiénes somos, el desconocimiento de no saber cómo materializar eso que somos, nos hace ser, pues nos hace pasar ciertas situaciones bastante fuertes. ¿Te das cuenta de lo que hace el desconocimiento? Lo único que tenemos que hacer es agradecer lo que tenemos. En esa dimensión que es el alma, es la realidad del presente o del ahora. Si pides que quieres algo, es una creencia de querer y no de tener.
Entonces, la mente subconsciente ejecuta tu creencia de querer y nunca llega lo que ya tienes. Pero si agradeces, lo que tienes aumenta tu creencia. Y esa creencia, según va aumentando, la mente lo va ejecutando. No obstante, todos estos puntos y muchos más se irán aclarando a la perfección en los siguientes talleres. Tranquilo, porque si tú buscas esta aclaración, no es o esta dimensión, y haces poco a poco, llegarás a eso y mucho más. Y Dios continúa. Así pues, no supliquéis nunca, antes bien agradecer. Ahora entenderás por qué Dios no nos da lo que pedimos, ya nos lo ha dado. Entonces no tienes por qué pedir. Agradece lo que tienes. Y ahora empieza a desarrollar esa creencia de materializar eso que ya lo tienes en el formato energía. Somos los alquimistas de nuestra vida. Esa energía la transformamos por medio de las creencias, la transformamos en materia, porque el hombre ha creado el infierno, el demonio, el purgatorio, el tiempo, la crisis, la enfermedad. Todo eso se crea. Si tú crees en la enfermedad, vas a crear enfermedad. Y Dios contesta, pero ¿qué ocurre si yo agradezco algo a Dios por adelantado y luego eso no aparece nunca? Eso podría llevar al desencanto y a la amargura. Y Dios dice, la gratitud no puede utilizarse como una herramienta con la que manipular a Dios o un mecanismo con el que engañar al universo. No podéis mentiros a vosotros mismos. Vuestra mente sabe la verdad de vuestros pensamientos. La mente nos conoce a la perfección. Conoce tus creencias, conoce tus miedos, todos tus limitantes, tu incongruencia, y no por saber y hacer, vas a obtener los resultados que quieres. Siempre te vendrán por el equilibrio de las tres energías. En el alma creas, la mente subconsciente crea lo que crees y el cuerpo físico experimenta haciendo lo que debes de hacer. Esas tres energías puestos en equilibrio, empiezas a ser. Eso es precisamente lo que estamos haciendo en estos talleres. Tenemos que dar prioridad en nuestra vida, porque será lo más importante que hagamos, que es conocer a Dios para conocernos a nosotros y experimentar. El alma sabe todo, pero sin la experiencia no le vale. Esa es la razón de nuestra vida. Venimos a experimentar algo que ya sabemos, pero no recordamos. Precisamente en estos talleres son para recordar quién eres por medio de conocer a Dios. Y Dios dice, Dios sabe lo que vosotros sabéis y creéis. Y lo que vosotros sabéis y creéis es lo que aparece y experimentáis en vuestra realidad. Con estos talleres ya estamos recordando algo que ya sabemos. ¿Cómo puede estar, el hombre dice, cómo puede estar realmente agradecido por algo si sé que eso no está presente? Dios dice, fe.
creencia. Si tienes, aunque solo sea lo equivalente a un grano de mostaza, moverás montañas. Esta frase la hemos oído muchas veces. La ciencia también la ha aprobado, la ha comprobado. Nos ha llegado la hora de poder entender y experimentar. Os diré que en mi vida es la herramienta más poderosa que me ha llegado. No la dejes escapar. Y Dios dice, cualquier oración, cualquier pensamiento, cualquier afirmación, cualquier sentimiento es creador. En la medida en que sea fervientemente sostenida como una verdad. En esa misma medida se hará manifiesto en vuestra experiencia física. Nos dice muy claro, como es, tenemos que desarrollar y fortalecer las nuevas creencias empoderantes. Según el desarrollo de esas creencias, vamos a percibir en el exterior. Y Dios continúa, la propia petición no es necesaria. La oración se convierte en una plegaria de acción de gracias. No es en absoluto una petición, sino una afirmación de gratitud por lo que ya es. La función de Dios no es crear o dejar de crear. ¿Os dais cuenta que cuando pedimos a Dios no nos hace caso? Y dice, la función de Dios no es crear o dejar de crear. Las circunstancias o condiciones de vuestra vida, Dios os ha creado a vosotros a imagen y semejanza suya. ¿Sabes lo que quiere decir eso? Que si estamos hechos a imagen y semejanza suya, somos tan creadores como Él. Y esto está científicamente demostrado. Y dice, vosotros habéis creado el resto por medio del poder que Dios os ha dado. Dios nos ha dado el poder de crear. Y entonces, ¿hemos creado el resto de las cosas en este planeta? ¿Consciente o inconscientemente? Porque hay unas leyes que son universales, que creas o no, funcionan. Entonces, nos interesa conocerlas, nos interesa vivirlas, porque nosotros hemos creado el resto por medio del poder que Dios nos ha dado. Dios creó el proceso de la vida y la propia vida tal como lo conocéis. Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza, que son más que palabras. Pero Dios os dio el libre albedrío para hacer con la vida lo que queráis. ¿Y sabéis lo que es lo que quieras? Lo que quieras es aquello que tú crees. Entonces, lo que tú crees es lo que quieres. Lo que tú crees es lo que la mente subconsciente te ejecuta. Y Dios dice, en ese sentido, vuestra voluntad respecto a vosotros es la voluntad de Dios respecto a vosotros. El libre albedrío. Dios nos ha dado a nosotros, nos ha hecho a su imagen y semejanza, y Dios, o sea, nuestra voluntad es la voluntad de Dios. Dios tiene ese amor de conciencia, no nos condiciona, no nos juzga, nos da un libre albedrío. Entonces nos dice, si quieres ir por ahí, sigue, experimenta. Y continúo, estáis viviendo vuestra vida del modo como la que estáis viviendo, y yo no tengo ninguna preferencia al respecto. Dios nos deja, aunque nos ve en dolor, porque de ese dolor es donde vamos a experimentar y vamos a desarrollar creencia. Si estamos pasando una situación de dolor,
Tenemos que salir de esa creencia. Eso lo hemos creado nosotros. Tenemos que entender de que hay otras creencias que no nos dan dolor, que nos dan alegría, felicidad. Esa es la grandiosa ilusión de la que participamos. Claro, si no recordamos, si la desconocemos, entramos en la esclavitud. Pero ahora empezamos a ser libres, porque no olvides, está científicamente demostrado, la física cuántica está científicamente demostrada, y todo esto ya nos lo han dicho. ¿Pasa que no lo creemos? Dice Dios, yo no me preocupo por lo que hacéis, y eso os resulta difícil de aceptar. Como veis, no estamos descubriendo nada nuevo, solo estamos escarbando y concienciándonos de que es el libre albedrío y ser a su imagen y semejanza, y estamos en este planeta para experimentar. El saber no nos lleva a ninguna parte, pero si tú experimentas dolor, lo que no te apetece es repetir curso. Si tú experimentas crisis, no te apetece repetir curso. Entonces tienes que experimentar otras creencias para salir de esas situaciones de dolor. Tus creencias no pueden ser filtro de todo esto. Tenemos que cambiar la percepción de Dios. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que entender las palabras que estamos escuchando continuamente, escarbar su significado y cambiar de creencia. Que no estamos diciendo nada nuevo. Estamos usando las palabras que todo el mundo y toda la vida hemos escuchado. Lo único que hacemos es escarbar. Lo único que vamos a hacer es cambiar de creencias desde la razón. Y continúa Dios. Sin duda del resultado, si dudáis del resultado, dudaréis del Creador. Normal. ¿Cuántas veces hemos dicho, Dios no existe? Porque permite esto, porque permite lo otro. ¿No os dais cuenta que Dios nos ha dado el poder de crear y lo hemos creado nosotros? Y si dudáis, Dios dice, y si dudáis de Dios, Creador, entonces viviréis toda vuestra vida en el temor y en la culpa. Si no quieres cambiar de creencia, continuarás con lo mismo. Si no quieres recordar quién eres, continuarás con lo mismo. No olvides que el temor y la culpa también las ha creado el hombre. El infierno, el pecado, los mandamientos, ese Dios justiciero, miedo a la muerte, etcétera, etcétera, son cosas del hombre. Son cosas... No te olvides que nos ha dicho al principio, todo lo que piensas, todo lo que hables, todo lo que hables, todo lo que sientes, es creador. Entonces vamos a empezar a ser conscientes de que somos creadores de todo esto que nos está dando dolor. Tenemos que empezar a descrear. Y Dios dice, si dudáis de la intención de Dios y de su capacidad de producir este resultado final, entonces, ¿cómo podréis descansar nunca? Exactamente. Si continúas haciendo lo que estás haciendo y estás pasando una situación, ¿cómo podrás descansar nunca? ¿Cómo vas a descansar si tienes miedo a la enfermedad? Si tienes miedo a la escasez, si tienes miedo a la muerte, ¿cómo podrás descansar nunca? ¿Cómo podrás nunca hallar realmente la paz? Sin embargo, Dios posee pleno poder para encajar las intenciones con los resultados. No podéis ni queréis creer en ello, aunque afirméis
que Dios es todopoderoso. Y en consecuencia habéis de crear en vuestra imaginación un poder igual a Dios. No es suficiente decir y hablar. Sobre la capacidad de Dios hay que creer con mucha intensidad, porque las cosas funcionan. Las religiones creen poder tener esos poderes. Yo te perdono. Con ese perdón te abro las puertas del cielo. Con ese perdón limpio tu alma. Ahora estás en conciencia con Dios. Ahora estás en conexión con Dios. Si no te perdono, irás al infierno para siempre. Si no te bautizo, no podrás entrar en el cielo. Sacrilegios, castigos, sacramentos, mandamientos, amenazas diciendo que la religión es el único camino para entrar en el cielo. Todas ellas creencias limitantes y miedos que nos están impidiendo ser libres y dueños de nosotros. Esas creencias son las que nos han llevado a donde estamos. Pero si queremos avanzar, tendremos que cambiar esas creencias por más poderantes. Y Dios continúa, con el fin de encontrar una manera de que la voluntad de Dios se vea frustrada, así habéis creado en vuestra mitología el ser que llamáis el diablo. Incluso habréis imaginado a Dios, a un Dios guerrero, con ese ser, pensando que Dios resuelve sus problemas del mismo modo que nosotros. Por fin, ¿habéis imaginado realmente que Dios podría perder esa guerra? El diablo, el demonio, el infierno, todo esto es creación del hombre, con el fin de dominarnos y hacer de nosotros todo lo que ellos quieran. Esas creencias están muy dentro de nosotros. Piensa cuántas generaciones han vivido con esos miedos y esas creencias. Todas esas creencias que vienen desde nuestros ancestros están dentro de nosotros y los tenemos que cambiar si queremos avanzar. Dios dice, todo eso viola lo que decís que sabéis acerca de Dios. ¿Os dais cuenta que desconocemos a Dios? ¿Os dais cuenta que si ponemos lo que creemos o lo que nos han dicho, si lo comparamos con Dios, no se puede comparar? Y entonces dice, todo eso viola lo que decís que sabéis acerca de Dios. Y de este modo sentís vuestro temor debido a vuestra decisión de dudar de Dios. Pero si supieras, Dios dice, si supieras quiénes sois, sois el ser más magnífico, notable y espléndido que Dios ha creado nunca. No habríais de sentir temor nunca, ya que ¿quién puede negar esa maravillosa magnificencia? Ni siquiera Dios podría criticar a un ser así. ¿Os dais cuenta hasta dónde llega nuestro desconocimiento? ¿Qué poca creencia tenemos en nosotros? ¿Cuánto desconocimiento? Porque claro, y os repito, si supieras quiénes sois, sois el ser más magnífico, notable y espléndido, que Dios lo ha creado. No habríais de sentir temor. ¿A qué vas a tener miedo ni temor si tú crees y sabes quién eres? Si tenemos miedos y si tenemos miedos y si tenemos temor, es porque desconocemos quiénes somos.
el nivel de esa creencia, de saber quién eres, es el que va a cambiar tu vida. Es por eso que tenemos que desarrollar estas creencias. Y Dios continúa, pero no sabéis quiénes sois exactamente. No sabemos quiénes somos. No recordamos quiénes somos. Y alguien se ha precipitado en informarnos lo contrario para que nos dominen. Dios dice, no sabéis quiénes sois y pensáis que sois mucho menos. Por supuesto, nos han metido esa creencia que somos tan ignorantes, que no somos dignos, que somos pecadores desde el momento que nacemos, que no somos privilegiados de conectar con Dios, de que Dios está no sé dónde, que Dios... No, eres parte de Dios. Y dice, ¿de dónde habéis sacado la idea de que sois cualquier cosa menos magníficos? ¿De dónde? Pues de las creencias que nos han dado, de nuestros padres, de nuestras madres, de las únicas, dice, de las únicas personas cuya palabra aceptaríais. Aceptaríamos plenamente, de vuestra madre y vuestro padre. Estos son los mensajes que habéis recibido y aunque no satisfacen los criterios y por tanto no son mensajes de Dios. Hemos dicho que los mensajes de Dios tienen que dar amor, libertad, alegría y claro, todos estos mandamientos, leyes, no nos dan nada de lo que dicen. Entonces los tenemos que desterrar. Como veis, está muy claro la labor de las religiones. También os digo que precisamente estos talleres son para conocernos y saber quiénes somos por medio de conocer a Dios. Y digo de conocer a Dios porque estamos hechos a su imagen y semejanza. No podemos conocer a Dios desde nuestras creencias, desde lo que nos han enseñado, desde lo que tenemos. No, tenemos que anular esas creencias y empezar a conocer a Dios desde la razón, desde el amor, desde el libre albedrío, desde la libertad. Desde todo eso tenemos que empezar a conocer a Dios. Y entonces nos conoceremos a nosotros porque estamos hechos a su imagen y semejanza. Y Dios dice, fueron vuestros padres quienes os han enseñado que el amor está condicionado. Habéis sentido esas condiciones muchas veces y esa es la experiencia que habéis interiorizado en vuestra relación amorosa. Es también la experiencia que me aplicáis a mí. Exactamente. Esas creencias, esa experiencia, le estamos aplicando a ese Dios. Pero claro, siempre digo lo mismo. El amor de conciencia, el libre albedrío, el que estamos hechos a su imagen y semejanza, rompe todas las leyes. Y continúa. Y a partir de esto, de esta experiencia, extraéis vuestra conclusión sobre mí. Claro, dudamos, no creemos. En este marco proclamáis vuestra verdad. Decís, Dios es Dios amoroso, pero si quebrantas sus mandamientos, Él te castigará con el destierro perpetuo y la condenación eterna. ¡Qué contradicción! ¡Qué contradicción! ¿Dónde está el amor de conciencia? ¿Tú harías a tu hijo, a tu ser, si le amas de verdad, por un pequeño defecto que el hombre llama defecto, pero que no es defecto? ¿Tú condenarías para la perpetuidad a un ser querido tuyo? ¿No os parece que eso es imposible de entender? ¿Dónde está ese amor, ese Dios amoroso? Ese Dios de paz. ¡Qué contradicción! Poner esos
castigos, esas creencias limitantes que nos están impidiendo avanzar. Dios dice, habéis olvidado que soy amor sin condiciones. Dios es amor sin condiciones. No recordáis la experiencia de amor. No recordáis la experiencia del amor de Dios. Y así tratáis de imaginar cómo debe de ser el amor de Dios, basándoos en cómo veis que es el amor del mundo. Habéis proyectado en Dios el papel de padre. Y en consecuencia habéis salido con un Dios que juzga y premia o castiga en base a lo buenos que crea que habéis sido hasta ese momento. Pero esta es una visión simple de Dios, basada en vuestra mitología. No tiene nada que ver con el verdadero Dios y estamos hechos a su imagen y semejanza. Todo esto dice Dios. ¿Verdad que no es difícil de entender? ¿Verdad que no es difícil saber dónde está el posible error o la posible creencia limitante? Y estamos hechos a su imagen y semejanza. Si tú aplicas en todo momento el amor incondicional de Dios, que estamos hechos a su imagen y semejanza, que tenemos libre albedrío, ¿dónde quedan todas las leyes, pecados, infiernos, castigos? Si la ley de Dios es no ley. Existen las leyes universales que rigen el universo y se aplica a todo. Yo te aconsejo que escuches y empieces a aplicar en tu vida. Creas o no, funciona. Y sigue Dios. Así pues, habiendo creado todo un sistema de pensamientos acerca de Dios basado en la experiencia humana más que en las verdades espirituales, después creasteis toda una realidad en torno al amor. Se trata de una realidad basada en el temor, arraigada en la idea de un Dios terrible y vengativo. Ese pensamiento promotor es erróneo, pero rechazarlo supondría desbaratar toda vuestra teología. Y aunque la nueva teología que podría reemplazarla sería realmente vuestra salvación. Esa es la intención de estos talleres. No te fijes en el formato ni en mis formas de expresarme. Coge tus apuntes, usa mis herramientas, pero escúchate a ti. Créete a ti. Dirige tu vida. Y Dios continúa. No podéis aceptarla, puesto que la idea de un Dios al que no haya que temer, que no va a juzgar y que no tiene ningún motivo para castigar, resulta sencillamente demasiado magnífico para incluirla, ni siquiera en vuestra más grandiosa noción de quién y qué es Dios. Ya os he dicho que a veces nos va a costar hacer el cambio, pero que siempre apliquemos estos puntos para que tú mismo puedas discernir y tú mismo puedas tener conciencia, tú mismo. No te guíes ni de mí, ni de los libros, ni de las religiones, ni de nadie. Guíate de ti. Tú eres la propia verdad. Tú eres la que has venido a experimentarte. Y tu experiencia no te la puede guiar nadie, solamente tú. Es por eso que te tienes que poner en contacto directo con tu interior, con tu alma. Las creencias que tenemos y que nos están limitando a avanzar son muy poderosas. No podemos permitir
que esas creencias que tenemos desde nuestros ancestros hagan de filtro para impedir y cuestionar de meter otras creencias más poderantes. Es necesario que empieces a escuchar a tu alma. Date silencios, paseo por la naturaleza, desarrolla tu creencia interior, empieza a vivir desde el amor, porque en origen eso es lo que somos. Empieza a guiarte a ti. No sigas a nadie. Vive tu experiencia porque es la razón de tu vida. Es necesario que hagas un cambio en la vida si es que quieres avanzar y ser libre y dueño de tu vida. Dice Dios, debido a vuestros propios y equivocados pensamientos sobre el amor, sí que os condenáis realmente a no experimentarlo nunca en toda su pureza, en todo su esplendor. Del mismo modo, os condenáis a no conocer nunca cómo realmente soy. Ese desconocimiento de conocer a Dios es el que nos va a llevar a donde estamos. El desconocimiento de la verdad nos hace ser esclavos de la mentira. Es mucho lo que se pierde si no cambiamos de creencia. Os hablo de amor, felicidad, alegría, libertad, ser dueños de nuestra vida, con tiempo y dinero. Esto se consigue experimentando ese desarrollo, desarrollando esas creencias y descreyendo las que tenemos. Dios continúa, el temor es la energía que contrae, cierra, capta, huye, oculta, acumula y daña. El temor. El amor es la energía que expande, abre, emite, permanece, revela, comparte y sana. Cualquier pensamiento, palabra o acto humano se basa en una emoción o en la otra. No tenéis más elección al respecto, puesto que no existe nada más para elegir. Pero tenéis libre albedrío, si el amor o el temor, respecto al cual de las dos escoges. El libre albedrío que nos da Dios elimina todas las leyes impuestas por el hombre, incluyendo religiones, cultura, política, familia. Esto no es libertinaje, porque hay unas leyes universales que rigen perfectamente y tú, con el libre albedrío, escoges lo que quieras y eres responsable de tu vida.